de la Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad Académica de Medicina, presentaremos el tema adenoma hipofisiarios hipersecretor de hormonas de crecimiento, acromegalia y gigantismo. Titular en la materia, Dr. Félix Edmundo Ponce Fajardo. De la materia endocrinología, grupo 505, equipo 9. Integrantes del equipo: Cruz Nicolás Madaina Avi, Valentes Rodríguez Lisbeth, Castellón Aguilar Andrea Montserrat y López Castrejón Lionel. Adenoma hipofisiarios. Para ver los adenomas hipofisiarios debemos tener en cuenta que la glándula de la hipófisis va a medir 1 centímetro de diámetro y va a pesar 0.1 gramo. Va a estar ubicada en la silla turca y va a hacer conexión al hipotálamo. Va a tener un lóbulo anterior, que es la adenopófisis, y el lóbulo posterior, que es la neuropófisis. Dentro del lóbulo anterior vamos a tener 5 tipos de células: la somatotropas, que va a ser el factor de crecimiento; las células cortitropas, que van a secretar hormonas adrenocorticales; las células eutropas, que van a secretar hormonas tiroideas; las células gonadotropas, que van a secretar hormonas leucosantes; y la hormona del folículo estimulante. Estos tumores se va a localizar en la glándula pituitaria de la hipófisis. En la profundidad se va a localizar el seno esfenoidal, lo que es llamada silla turca, que es una estructura como silla de montar que aloja en su interior glándulas pituitarias. La glándula pituitaria tiene diferentes funciones. Va a ser una glándula que va a recibir precursores de hormonas del hipotálamo. Se va a encargar de conducir distintos grupos de hormonas, donde van a depender de diferentes variables. Van a depender del tipo de células y las células que se origina, y va a depender de su tamaño. En esta diapositiva, los adenomas de la hipófisis van a presentar el 10 al 15% de neoplasias intercraneales benignas que van a originar en estas células, que se van a dividir en funcionales y no funcionales. En funcionales va a ser una producción excesiva de una o más hormonas, y las no funcionales se van a verificar como los adenomas gonadotropos, adenomas de células nula, adenomas de cortitropinas ciliantes y los oncocíticos. Los adenomas funcionales se van a llamar las hormonas que secretan, por ejemplo, la prolactinoma, que secreta la prolactina, algunos productores de las hormonas de crecimiento, las hormonas de crecimiento TSH o adenomas cortitropos. También se va a clasificar si es microadenomas y macroadenomas. Los microadenomas menos de 1 centímetro y los macroadenomas más de 1 centímetro. También vamos a tener el porcentaje de los adenomas hipofisiarios. Como vemos, el más común son las prolactinomas, que es el 40%, las hormonas de crecimiento el 15% y el 20% de las células nulas, y los menos comunes, que son los adenomas de TSH. En esta diapositiva vamos a hablar de cada tipo de los adenomas. Vamos a tener adenomas productores de la hormona de crecimiento, que constituye el 10 al 15% de todos los adenomas hipofisiarios. La mayoría van a ser tumores que van a secretar estas hormonas, y dando a los adultos acromegalia cuando el paciente no produce gran cantidad de hormonas, y en los niños el gigantismo, que inicia durante la adolescencia o cuando todavía no se ha formado la etapa de crecimiento. Aparte, vamos a tener que cuando vamos a tener estas adenomas, se van a encontrar en suero niveles elevados de hormonas de crecimiento de IGF-1, y con frecuencia también puede ver el aumento de la prolactina y la subunidad alfa. Para esto debemos saber que los valores normales de la hormona de crecimiento en niños menores de 10 nanómetros por mililitros, en adultos menos de 5 nanómetros por mililitros. En cuanto al
IGF-1 el valor normal es de 0.5 unidades sobre mililitros. La acromegalia y el gigantismo son dos momentos de síntomas clínicos que resultan de la secreción excesiva y de la acción periférica del GH. Bueno, vamos a hablar sobre la fisiopatología de los adenomas secretores de GH que se desarrollan como consecuencia de la proliferación de regulador de las células somatotopas altamente diferenciadas, que expresan una producción excesiva de GH como resultado de la mayor síntesis y secreción de GH por las células somatotopas. Estos saben que los adenomas son invasiblemente benignos y no producen metástasis incluso si son localmente invasivos, pero pueden crecer agresivamente con invasión local y se clasifican en una morfología celular de la expresión de productos genéticos y la intensidad de granulado intracelular de GH. La invasividad de los adenomas tipo 1 son más pequeños, densamente granulados y se desarrollan sobre todo los pacientes mayores que asocian con grado relativamente leve de la enfermedad y por lo tanto en su mayoría son los que más evolucionan más favorablemente. Por el contrario, los adenomas tipo 3 son poco granulados, más grandes, más invasivos y presentan predominantemente en los pacientes más jóvenes. En general, son más resistentes al tratamiento que los adenomas tipo 1 y tipo 2 y tienen comorbilidades adversas. Los adenomas tipo 2 tienen fenotipos intermedios y la patogénesis de los tumores esporádicos secretarios de GH siguen siendo pocas conocidas, aunque se han observado anomalías en el factor de crecimiento o en la expresión del receptor del factor de crecimiento de la regulación del ciclo celular y de la traducción de señales de alteraciones de la expresión de genes del ciclo celular y la pérdida de la expresión del gen superior tumoral. Diagnóstico previo, características clínicas, intolerancia al dolor, agrandamiento de manos, piel y rasgos faciales, diaferosis, fatiga, aumento de peso y dientes separados. Características que presentan dichas enfermedades que son gigantismo y acromegalia. El gigantismo presenta dolor de cabeza, aumento de transpiración, periodos de menstruación irregulares, manos y pies grandes, secreción de leche de las mamas, problemas de sueño, engrosamiento de las características faciales y debilidades. Las características que presenta la acromegalia son efectos tumorales locales, agrandamientos hipofisarios, defectos de los campos visuales, parálisis de nervios craneales y cefalea. ¿Cómo se diagnostica? A través de pruebas de laboratorio, a través de prueba de imagen y examen oftalmológico. El diagnóstico se realiza ante un paciente con cuadro clínico que presente concentraciones de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, que abreviado es IGF-1 elevadas. En los pacientes en los que se sospecha acromegalia, debe medirse la concentración sérica de IGF-1, dado que aumenta los valores entre 3 y 10 veces los normales. También debe considerarse evaluar los pacientes que presenten signos y síntomas típicos, lo que incluyen las ampliaciones somáticas, la sudoración excesiva, el crecimiento excesivo de la mandíbula, los dolores y en las articulaciones la presencia de cardiomiopatía hipertrófica, el síndrome de la apnea del sueño, las irregularidades menstruales en las mujeres y las disfunciones sexuales en los hombres, las cefaleas y la pérdida de los campos visuales, entre otros. Sin embargo, también por la lenta y sutil progresión de la enfermedad, lleva un gran número de diagnósticos erróneos, por lo tanto, también un tratamiento incorrecto. Para evitar este tipo de problemas, debemos de prestar atención en los signos tan sutiles como el aumento de la secreción glandular sudorípara de la piel, o tan precoces como la alteración de la tolerancia a los carbohidratos. En cambio, en el gigantismo, está la combinación del exceso de IGF-1 y el hipogonadismo que conduce a la aceleración notable del crecimiento lineal. Una vez que se haya confirmado la bioquímica del exceso de la hormona de crecimiento,
debe realizarse una resonancia magnética del área del hipotálamo hipoficiaria, a fin de confirmar el origen del exceso de la hormona de crecimiento. Se puede solicitar también una tomografía computarizada de la cabeza en busca de un tumor. En primer lugar, debe evaluarse los pulmones y el páncreas para identificar el origen de la producción ectópica. También las radiografías de las manos muestran formaciones de tipo penachos en las falanges terminales y engrosamientos de los tejidos blandos. Finalmente, la prueba de supresión de la glucosa. En personas sanas, la administración oral es de 100 gramos de glucosa, que causa una reducción en la concentración de la hormona de crecimiento a menos de 1 nanómetro por mililitro en los 60 minutos. A comparación de los pacientes con acromegalia, la concentración de la hormona de crecimiento no disminuirá a menos de 1 nanogramo por milímetro. Pronóstico. Los adenomas hipoficiarios son responsables de aproximadamente del 15% de los tumores intracraneales. La incidencia de la acromegalia es de aproximadamente 5 casos por millón por año y la prevalencia es de 60 casos por millón. La estrategia aquí consiste en tratar la masa hipoficiaria, suprimir la hipersecreción de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, y prevenir las secuelas clínicas crónicas del hipersomatotropismo, así conservando la función normal de la adenohipófisis. Los adenomas hipoficiarios que se desarrollan en los niños antes de completar el crecimiento provocan gigantismo. El gigantismo hipoficiario es muy raro. En los niños es de 2.367 y en los adolescentes solo el 0.6% presentan gigantismo. Los adenomas somatotropos son de origen monoclonal y se desarrollan a partir de cambios genéticos. La hormona liberadora de hormona de crecimiento y la somatostatina hipotalámicas y paracrinas, al igual que los factores de crecimiento, facilitan la expansión de las células somatotropas tumorales. Más del 90% de los pacientes con acromegalia presentan un adenoma hipoficiario benigno monoclonal, rodeado de tejido hipoficiario no hiperplásico. Los adenomas densamente granulados crecen lentamente en los pacientes mayores de 50 años. Los adenomas escasamente granulados crecen más rápidamente y se presentan en los pacientes mucho más jóvenes. Finalmente, el más del 70% de los adenomas somatotropos son macroadenomas al diagnóstico. La producción excesiva de la hormona liberadora de hormona de crecimiento de origen central hipotalámico o periférico puede dar lugar a hiperplasia en las células somatotropas y a la acromegalia. En el tratamiento de la acromegalia tenemos el tratamiento quirúrgico, tratamiento médico y la radioterapia. En el tratamiento quirúrgico tenemos la transesfenoidal selectiva del adenoma, que es el mejor procedimiento, y la craniotomía, que se realiza en el raro paciente en quien la extensión supracelular impide la vía de acceso transesfenoidal. En el tratamiento médico tenemos 3 tipos, los cuales son los más usados en la acromegalia. Tenemos los análogos de la somatostatina, que son un tratamiento primario coadyuvante, en los cuales tenemos el acetato de octrótido, que fue la primera terapia médica más eficaz para los pacientes. Se requerían dosis altas del fármaco de 100 a 500 microgramos por vía subcutánea 3 veces al día. El octrótido LAR normaliza las concentraciones de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 en un 75% de los pacientes cuando se usa en dosis de 20 a 40 miligramos por mes. La reducción de tumor ocurre en un porcentaje mucho menor. En los agonistas de la dopamina tenemos a la cabergolina, la cual normaliza la concentración del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 en alrededor del 30% de los pacientes acromegálicos cuando se usa en dosis de 1 a 2 miligramos por semana. Comúnmente no se ha usado como monoterapia.
En los agonistas de los receptores de la hormona de crecimiento tenemos el pepizomant, que se ha usado más recientemente en la terapia médica. Se administra en dosis de 10 a 20 miligramos por día mediante inyección subcutánea, lo cual reduce la concentración del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, a lo normal en más del 90% de los pacientes. Es el más eficaz, pero su uso queda limitado por el costo y por la necesidad de inyección diaria. En la radioterapia se utiliza la radiación con supervoltaje convencional en dosis de 4.500 a 5.000, aunque finalmente es exitoso en 60-80% de los pacientes. Las dosis de la hormona de crecimiento pueden no volver a lo normal, sino hasta 10 a 15 años después de la terapia. En la radiocirugía con bisturí de rayos gamma se utiliza para tumores confinados en la silla turca. Las series actuales sugieren tasa de remisión de alrededor de 50-70% a los 2 años después de la terapia. A continuación se presenta un caso clínico de acromegalia. En datos generales tenemos pacientes de 46 años de edad, raza negra, sexo femenino. Acude a consulta de endocrinología por presentar cansancio fácil, aumento de volumen de sus manos y sus pies, coloración oscura de la piel, alteraciones en la escritura y trastornos visuales. Al interrogatorio dirigido refiere antecedentes de histerectomía con doble anosectomía por fibrima uterino, cefalea frontal de moderada intensidad, visión doble, disminución de la agudeza visual, disfonía y desvaloración de su cuerpo. En el examen físico se nota voz profunda, cavernosa, coloración oscura de la piel, aumento del grosor de los labios y de las alas de la nariz, aumento de los dedos de ambas manos y pies, aumento de la separación de los dientes de ambas arcadas dentales, prognatismo, acatosis nigricans, bocio grado 2, índice de masa corporal de 29,0 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, sudoración profusa, disminución de agudeza visual, alteraciones en la visión de colores, fondo ojo con palidez, bitemporal de ambos discos ópticos. Se le realizó la prueba de tolerancia a la glucosa midiendo la hormona de crecimiento, cuyos resultados estuvieron elevados mayor de 14 unidades por mililitros y por tanto confirmando el diagnóstico de acromegalia. Con todos estos elementos se remitió al Instituto Nacional de Cirugía para la valoración de tratamiento quirúrgico transversal endoscópico,
Allí se decidió interconsultar con el Instituto de Endocrinología y se realizó nuevamente la prueba de tolerancia a la glucosa, midiendo la hormona de crecimiento, que arrojó los siguientes datos. Se demuestra que no hubo supresión de la hormona de crecimiento, quedando claro el diagnóstico. De acuerdo al tamaño de la tumoración, se impuso el tratamiento con octreotide. Posteriormente se le hizo un abordaje transnasal endoscópico con esceresis del macroadenoma. En el postoperatorio inmediato presentó diabetes insípidas. Sin otras complicaciones, se le indicó tratamiento con adiuretin. La paciente mantuvo una buena evolución postquirúrgica y egresa con un seguimiento a través de la consulta externa. Se le realizaron varias pruebas de tolerancia a la glucosa que arrojan valores aún elevados, por lo que la paciente no cumple con los criterios de curación. La resonancia magnética nuclear evidencia la silla turca aumentada de tamaño, que mide 19,5 milímetros de altura y 19 de diámetro, antero-posterior, con imagen hipo e hiperitensa en su interior. Secuencia T1, lo cual por el antecedente quirúrgico y por un examen simple pudiera estar en relación con la transformación de la hemoglobina en diferentes fases. Actualmente la paciente refirió sentirse bien, mejoró la visión, no tuvo cefalea, cansancio, se sintió mejor emocionalmente, estuvo pendiente a la resonancia evolutiva y según los resultados se valoró el tratamiento con radioterapia.